Diga conmigo el afecto por lo sagrado. En Primera de Crónicas, en el capítulo 29, verso 3, va a relatar los últimos momentos de David como rey. Y en el capítulo 29, en el verso 3, le dice a su gente que además de todo lo que había preparado durante su reinado, además de esto, diga conmigo, además de esto, pare y mírenme, no es común esa coma ahí, tiene que ver y mucho, y su pastor siempre le dice que los puntos y las comas en la Biblia nos hablan. Esa coma habla mucho, porque dice además de esto, ¿de qué cosas? Si usted es lector de la Biblia, si usted ha leído los párrafos anteriores, se va a dar cuenta que David hace un recordatorio de lo que fue su gestión. Y más allá de sus errores, David hizo mucho, diga conmigo, hizo mucho. Pero le dice a su gente que además de esto, por cuanto tengo mi afecto, subraye esa palabra en su Biblia, márquela para que no se le olvide. Mire lo que está diciendo David, por cuanto yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. La Nueva Versión Internacional dice que él dijo, además, aparte, diga conmigo, aparte de lo que ya he conseguido por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo, diga conmigo todo, dígalo más fuerte, todo el oro y la plata que, ¿qué dice ahí? Que poseo. La palabra de Dios para todos, la traducción dice que además de todo lo que yo tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo, ¿qué dice ahí? Todo, dígalo fuerte, todo. A entregarlo todo por el templo de mi Dios. La Biblia textual dice que David dijo, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Si no puede decir amén, diga wow. David tenía un afecto tan particular por lo sagrado, que no escatimó esfuerzo, dedicación y trabajo para lograr una mayor entrega a su Dios, para realizar los propósitos de Dios. David tenía un amor tan singular y su afecto era tan particular que no midió absolutamente nada, sino que estuvo dispuesto a darlo todo. Ahora yo quiero decirle que en todo grupo humano, llámese familia, empresa, ministerio, iglesia, existen 3 grupos de personas y seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo. Usted puede encontrar a los que simpatizan con la visión, usted puede encontrar a los que se involucran en la visión y también usted puede encontrar, ¿qué dice ahí? Los que, en todo grupo humano. Hasta en su familia usted tiene estos 3 grupos. Están con los que simpatizan, qué linda la familia que tenemos. Sin embargo, no está dispuesto más que a eso. Es más, muchos miembros en su familia, seguramente pasa en la mía, no en la suya, son verdaderos chupasangre que lo único que hacen es quitar, sacar o chupar. ¿Cuántos dicen amén? También están los que se involucran, o sea, los que quieren que la cosa siga adelante y entonces se involucran y de alguna manera hacen el esfuerzo para que la cosa siga mejor. Son los que por ahí se levantan viendo a la madre cocinar, se levantan y le ayudan, le lavan los platos, levantan la mesa. Se involucran.
¿Cómo puede ser posible que la pobre vieja no solamente prepare los alimentos, los cocine, los sirva? El desgraciado se sentó y empezó a comer sin ni siquiera esperar a la madre. Ya el hipopótamo terminó de comer y todavía la vieja está sirviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y encima ni levantan la mesa, y encima hasta le lavan los platos, y encima le sirven el postre. Pero están los que se involucran, los que no hay que decirle, ayúdala con la mesa a tu madre, ¿verdad? Están los que se involucran, los que dicen, papá, ¿cómo vas a ir a regar el pasto? Voy yo. Están los que se involucran y dicen, pobre papá, trabajó toda la semana y anda renegando para lavar el auto, yo te lo lavo, papá. Diga conmigo, están los que se involucran. Siempre y cuando no les quite la privacidad de ver su partido favorito o de su serie favorita en Netflix. Pero están los que mueren, los que están dispuestos a morir para que la familia no se destruya, los que están dispuestos a morir para que la empresa continúe, los que están dispuestos a ceder todo lo que tienen, sus deseos, sus amores, todo lo que tienen con tal que eso se persevere. Jesús tenía estos tres. Jesús tenía seguidores que le decían, qué lindo este tipo como predica, Qué lindo lo que hace. Dice la Biblia que se le juntaban por multitudes a escuchar a Jesús. Hasta la gente decía, verdaderamente esto es el Hijo de Dios. Usted nunca lo escuchó. La gente decía, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero lo dejaron de seguir. Estaban los que simpatizaban, estaban los que se involucraban, o sea, también los discípulos que ya no solamente simpatizaban, sino se involucraban, pero se involucraban siempre y cuando no necesitaba de sí mismo un desprendimiento. Pero estaban los que morían por la visión. Antes de la resurrección solo conozco dos, José de Arimatea y Nicodemo, y ya les hablé y les enseñé de esto. Después de la resurrección, los otros 11 resucitaron. Pero estaban los que morían por ella. Y en todo grupo humano usted puede encontrar esto. Están dispuestos a algo más que un simple detalle, una respuesta fácil y cómoda que no les inquieta demasiado, ni les obliga a morir a sus propios deseos. Sencillamente están dispuestos a caminar la segunda milla, esa que no es tan fácil ni cómoda, pero es la que nos vacía y nos hace parecernos más a Dios. Porque trabaja en ¿qué? Dígamelo usted, son los que sencillamente no responden respuestas fáciles. Son los que están dispuestos a caminar la segunda milla. Son los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén? Hay una pregunta que me gustaría hacerle a usted en esta mañana y me gustaría que usted la tenga presente, porque seguramente usted muchas veces tiene muchos deseos, tiene muchas metas, tiene muchos anhelos y muchos propósitos. La pregunta que le quiero hacer en esta mañana es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Piénselo. ¿Hasta dónde usted está dispuesto a llegar en su vida espiritual? Hay gente que ora hasta que le agarran las cosquillas, nada más. Y entonces busca a Dios o lee la Biblia hasta que le cause una cierta emoción. La pregunta es, ¿hasta dónde usted está dispuesto a llegar? La respuesta es muy sencilla, muy práctica. Sencillamente hasta donde usted esté dispuesto a, ¿qué dice ahí? Usted no va a llegar más allá de lo que está dispuesto a dar. Usted nunca va a lograr entrar a una dimensión superior si usted no está dispuesto a dar. Es ahí cuando yo entendí lo que el Espíritu Santo trató por mucho tiempo de decirme. Ángel, no vas a lograr que la palabra llegue más profunda de lo que te llegó a vos. La palabra que no te quebranta, no quebranta a nadie. La palabra que no te transforma, no transforma a nadie. La palabra que no te sana, no sana a nadie.
Porque hasta lo sumo lograrás que la palabra llegue casi hasta el lugar que te llegó, pero nunca, nunca lograrás que sea más fuerte de lo que te llegó. A partir de ese momento tomé la decisión de no tratar de vivir lo que predico, solo predico lo que vivo. ¿Cuántos dicen amén? Hay 3 preguntas que me hago cada vez que termino de escribir un mensaje. La primera, si lo estoy viviendo. La segunda, si mi esposa y mis hijos que conviven conmigo pueden escuchar ese mensaje y dar fe que es así. Y la tercera, si hasta mis empleados pueden estar ahí para escuchar esta palabra. Si la respuesta es afirmativa, lo predico, y si no, lo guardo, como he guardado muchos mensajes, porque todavía no es el tiempo. ¿Hasta dónde usted está dispuesto a dar? En la divina colmena de la obra de Dios están los zánganos que solo se nutren, están los que están dispuestos a dar para que el otro reciba. En toda empresa es así, en toda familia es así, es una constante en la conducta de los seres humanos. Pero diga conmigo, yo estoy dispuesto a llegar muy lejos. ¿Cuántos quieren llegar muy lejos? ¿Cuántos están dispuestos? Entonces abróchese el cinturón, aquí empezamos. El único reflejo que tenemos al respecto para conocer cabalmente a las personas es a través de sus actos y de sus frutos. De hecho, que lo único que determina la calidad del árbol es el fruto. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higas de los abrojos? Así todo buen árbol da, ¿qué cosa? Buenos frutos. Pero el árbol malo da, ¿qué cosa? ¿Qué le pasa? Está dormido hoy. Miren, yo este mensaje lo voy a predicar, le ponga pila o no le ponga pila. Así que abra su corazón. ¿Qué le pasa al árbol malo? ¿Da frutos? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, diga conmigo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué dice ahí? No por hablar en lenguas, no por decir cosas lindas, no por presumir muchos estados y muchas experiencias con Dios, sino que por lo único que se conoce el árbol es por él. No puede, diga conmigo, no puede. No, pero es bueno, no. Si el fruto es malo, es malo. A mí me han querido convencer durante mucho tiempo que mi suegra era bueno, pero el fruto es malo. Me dice, no, pero es buena, fíjate que es buena. No es tan buena. Pobre mi suegra. Es buena mi suegra. Creo. Pero dice que por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos. La calidad del árbol la determina el fruto. Si el fruto es malo, el árbol está. No podemos engañar a nadie. Por eso el general decía siempre que la única verdad, ¿qué dice ahí? Tan, 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 tan. Me salió el peronista que tenemos adentro. Pero es una gran verdad. La única verdad es la realidad. Yo he visto en persona actos que dije, no puede ser. Y fue. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Puede ser. Por ahí el árbol se embichó. Y usted no se dio cuenta. Y usted lo seguía viendo lindo, pero ya el árbol estaba podrido. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que David, cuando toma esa acción tan determinante y tan particular, estaba hablando de algo que sucedía en su ser. Él tenía un afecto por la casa de Dios, un afecto muy particular. Y yo quiero que usted tome nota, porque cuando hablamos de afecto, mire de todo lo que hablamos. Hablamos de afecto, hablamos de cariño, de estima, de aprecio, de cordialidad, de inclinación,
de afición, de apego, de interés, de simpatía, de amistad, de ternura, de amor, de pasión, de devoción, de adoración y de... Cuando hablamos afecto, porque mire, en estos tiempos nosotros cambiamos muy bien las palabras. Por ejemplo, ya no decimos te amo. Los novios ya les cuesta soltar la palabra te amo, porque esa conlleva un compromiso. Entonces muchos novios, tengan cuidado chicas, si hay algún novio que le dice esto, no, yo te quiero mucho. Y ella le dice, pero ¿me amás? Yo te quiero. Le cambiamos las palabras para que no tengan el verdadero sentido. Entonces por ahí decimos, yo tengo un afecto por vos. Y no nos imaginamos lo que significa la palabra afecto. En su profundidad, la palabra afecto es cariño y eso se demuestra, estima, aprecio. David tenía una estima, un aprecio, una cordialidad por la casa de Dios. Él tenía un afecto por lo sagrado, él tenía una estima, él tenía una ternura, él tenía un amor, una pasión, una devoción, que cuando nadie corría, él corría, cuando nadie daba, él daba. Ustedes saben el afecto, la pasión que tengo por lo sagrado. Para algunos Dios es un mero compromiso de los domingos cuando no le toque el salteadito. Le voy a pedir a los músicos que me hagan un hit del salteadito. Sería bueno, ¿verdad? El salteadito, todos los domingos, el salteadito. Para muchos, Dios se limita a un mero compromiso. Sencillamente una emoción o una religión que hay que cumplir. Para David no. Para David lo sagrado, lo divino, lo de Dios era mucho más que eso. Mire cuando hablamos de sagrado, lo que significa. Cuando hablamos de sagrado, dice digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado a la divinidad, que es objeto de consideración por su relación a lo sobrenatural, de su uso exclusivo. ¿Y qué dice? Cuando hablamos de algo sagrado, hablamos de eso, de algo que es digno de veneración. Por eso, discúlpeme, y voy a sacar el religioso que tengo adentro, yo no concibo, yo prácticamente no me entra, o porque fui educado en otra generación, o porque fui formado de otra manera, yo no entiendo cómo nos relacionamos con la casa de Dios, y ni siquiera teniendo la consideración y el respeto que entramos a algo que no es un uso común, que no es una casa más, que no es un edificio más, es algo sagrado, consagrado, que tiene digno de veneración porque tiene un carácter divino. Y entonces está relacionado a lo sobrenatural. Yo cuando cruzo esa puerta, cuando entro por el atrio, yo sé que entro a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso admiro a los católicos, que puede ser el sinvergüenza más grande, pero el tipo cuando entra a la casa de Dios, lo primero que hace se comporta con una sumisión y un respeto digno de considerar. Claro, fuimos educados de otra manera. Ya les conté que el portero de mi iglesia, Dios lo conserve no sé dónde, pero que lo tenga y no lo suelte. Tenía delegación de los padres para sacarnos de la oreja. Y David, que era el peor, siempre andaba haciendo lío dentro del templo. Y mi mamá lo adoctrinaba hasta con el himnario de gloria. Vos no te rías tanto, Sammy, que yo vi cómo te corrían por la estación de servicio. Alguien me dijo, no, pero los chicos hay que prepararlos, hay que enseñarles a su nivel. La Biblia enseña que cada vez que Dios quería hablarle al pueblo, le dijo, llama a los ancianos, llama a los hombres, llama a las mujeres y a los niños que estén delante de mí. Quiero hablar con el pueblo. Dios nunca quitó a los niños porque molestaban. El problema es que los niños no molestan, el problema es que no han sido educados. Por
Por eso a mí cuando me dicen, no, lo que pasa, yo prefiero que el niño grite, yo prefiero que el niño se porte mal adentro de la casa, algún día se va a corregir, déjelo a su hijo que se relacione con lo sobrenatural, con lo sagrado. No hay experiencia más extraordinaria que ver al Padre cantar a Dios. Yo veía cómo mi papá cantaba a Dios, cómo el Espíritu Santo lo tomaba y eso nos golpeaba. Lo sagrado está relacionado a lo divino a lo sobrenatural, y no se puede adorar lo que no se dignifica. ¿Me escuchó? Se lo repito de nuevo, no se puede adorar lo que no se dignifica. Entonces cuando yo dignifico algo, lo valoro, lo cuido, lo respeto. No puedo entenderlo. Nuestras actitudes nos dicen algo de lo sagrado. ¿Qué actitudes podemos destacar en un hombre que amó tanto lo sagrado? En primer lugar, me gustaría que lo anote, involucró, ¿qué dice ahí? A su equipo. Vaya por favor a 1 Crónicas capítulo 28. ¿Está recibiendo, hermano? Se me puso muy serio. Aflójese, decirle que te nada, aflójate. 1 Crónicas 28, versículo 1. David reunió los más importantes e ilustres que tenía en su reino para darles las instrucciones finales, despedirse, establecer sucesión al mandato como rey y dar, escuche, exclusivas y particularidades ordenanzas que tenía que ver con la construcción de lo que más amaba, la casa de Dios. ¿Usted se puso a pensar cuáles van a ser las últimas palabras si usted sabe que se va a morir? ¿Qué le diría usted a sus hijos si usted sabe que mañana se muere? Cuántas cosas, ¿verdad? ¿Qué diría a sus hermanos? David sabe y es consciente que se va a morir y va a reunir a los hombres más importantes de su reino. Va a decir lo más importante. Ahí en 1 Crónicas capítulo 28, verso 1, dice que reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, jefe de las tribus. ¿Quiénes estaban ahí? Los jefes. Mira lo que sigue diciendo. David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores. Ni los administradores se salvaban, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos valientes de sus hombres. Ahí estaban, ¿qué dice ahí? Todos. David entendió lo que era formar un equipo. ¿Cómo nos cuesta trabajar en equipo? Y decimos, y a su nombre, y a su gloria, ya conoce el canto. Ese es el mal de los latinos. Muchos no están entendiendo el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál es el mal de los latinos? Individualmente somos genios, colectivamente no sabemos funcionar. Nadie es como yo, nadie sabe hacerlo mejor que yo, nadie tiene el talento que yo tengo, somos unos genios. Tenemos el mejor equipo del mundo y hace décadas completas que no ganamos nada. Hasta los chilenos, que los bendigo, no tengo nada contra ellos, nos sacaron 2 Copa América. Las únicas copas que tienen los chilenos se las dimos nosotros. ¿Por qué? Porque éramos unos genios. Ernesto, Dios te bendiga, no tengo nada contra los chilenos. Porque ya la ganamos de taquito, ya llegamos a la final, ya somos los campeones, ya somos los mejores. No sabemos trabajar en equipo. Nos cuesta muchísimo formar un equipo y trabajar en un equipo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es más, lo que más nos cuesta es insertarnos en un equipo de trabajo.
¿Por qué? Porque todos queremos ser oreja, todos queremos ser nariz, todos queremos ser brazo. El apóstol Pablo, entendiendo esto, le tiene que escribir a los corintios, porque los corintios individualmente eran unos genios. Nadie tenía más dones que ellos, nadie tenía más talentos que ellos. Es más, jugaban competencia a ver quién hablaba más lenguas. Y Pablo le dice, yo hablo lengua más que todos ustedes juntos. Eran unos genios que tenían todos los ministerios, que sabían las profundidades de Dios. ¿Usted no conoce gente que siempre lo sabe todo? Ya le dije el domingo pasado, téngale miedo al que sabe todo, al que responde todo. Usted le tira una de física y te responde física. Le tira algo de geografía y sabe geografía. Le tira matemática y goza. Usted no conoce gente así. Los corintios eran unos genios. Tenían los que hacían milagros. Tenían los que producían hechos concretos, sabiduría. Pero no sabían trabajar en cuerpo. Y Pablo tiene que escribir una de las peores cartas, de las cartas más duras. Por favor, léalo en su casa, 1 y 2 de Corintios, cómo Pablo le tiene que escribir y dice que hasta se congregaban para lo peor, porque cuando se congregaban lo único que querían era demostrar quién tenía más poder. Usted ya sé que usted no sabe eso, usted nació en una iglesia totalmente distinta, pero yo nací en una iglesia donde había que jugar a ver quién tenía más poder, y el que tenía más poder era el que gritaba más fuerte, y no lo liberábamos, pero lo dejábamos sordo. He visto ministerio destruirse por eso. Propósitos abortarse por eso. Porque desconocieron la importancia de trabajar en cuerpo. Y tuvimos que aprender por un proceso bastante duro. Lo que Pablo le tiene que decir a los corintios, que los miembros que vestimos de menos honra son los más honrosos. A los que nosotros consideramos. Tuve que estar tirado en un hospital en una noche tremenda durante años para conocer a quiénes eran y quiénes no. Tuve que estar en un hospital para darme cuenta que ese hermano al que yo posiblemente no le daba un solo crédito, de repente venía a las 2, 3 de la mañana, a las 12 de la noche con un termo y un café y sencillamente nos abrazaba, no nos decía nada, sencillamente nos amaba. Tuve que estar endeudado y arruinado para conocer la mano de un amigo. Tuve que sentir el desprecio de quedarme solo para saber dónde están los incondicionales. Los miembros que nosotros vestimos de menor honra son los más honrosos. El pie no le puede decir a la mano no te necesito, ni la oreja le puede decir, ni el corazón puede decir. Jesús lo entendió. Y lo entendió a tal punto que la noche que todos estaban mirando qué es lo que iba a ocurrir, él sencillamente se quitó el manto, se arrodilló frente a los suyos y le lavó los pies, las patas sucias. Yo quiero decirle que en aquella época no existían estos PP. La gente usaba sandalias. Y las calles no estaban asfaltadas, nadie tenía porcelanato en su casa. Y quiero decirle que una pata sucia era una pata sucia. ¿Usted sabe lo que es una pata sucia? ¿Nunca entró al cuarto de su hijo? ¿Qué le pasó? Dios mío, igual hay gente que tiene problemas en los pies. Que por más que hagan lo que hagan, emanan. Así estaban los discípulos, emanando. Yo quiero decirles que por las calles de Jerusalén se juntaba el polvo y había calor, hacía calor, entonces se juntaba el barrito. Y Jesús se arrodilló frente a los suyos a sacarle el barrito y a lavarle las patas. Ese principio de amor a mí me sigue quebrando. Porque Jesús cuando se levantó dijo, si yo, el Señor,
le lavé los pies, cuanto más ustedes le deben lavar los pies los unos a los otros. El día que te creas más espiritual que el otro, el día que te creas por encima del otro, es el día que vas a empezar a correr la suerte de los corintios. Nadie es mayor que usted, más que usted mismo. Usted es el único que puede darse la medida que le corresponde. Y si usted se cree superior a los demás, ahí va a estar. Pero yo bendigo a Dios porque tuve que aprender que el único superior por encima de todo es nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Le puede dar un aplauso a Dios. Reunió a los jefes, diga conmigo, a los jefes. Los reunió a todos. Le dijo, tenemos que hacer una gran obra y la tenemos que hacer entre todos. Trabajar en equipo. Los involucró. Les hizo entender la finalidad, pero que cada uno tenía que colaborar desde su posición. Fue sumamente cuidadoso en cada detalle. Me hizo acordar a Moisés. Cómo Moisés describió la construcción del tabernáculo con detalles que son increíbles. Y eso te hablan de Dios. Ahí mismo en Segunda de Crónica, tenga su Biblia abierta, en el verso 11 del capítulo 28, me gustaría que apunte algo. La precisión con la que este hombre actuó no solo habla de la excelencia con la que se deben hacer las cosas, sino con la dedicación y entrega que se hizo todo. Con la dedicación. Yo he peleado por 30 años esto. Qué linda iglesia le dejaremos a nuestros hijos, donde la excelencia ya no se discuta. Todavía la tenemos que discutir. Todavía es como que hay un par de matungos, ¿verdad? La iglesia evangélica cristiana se ha considerado a lo largo del tiempo por una iglesia más o menos. Pero cuando usted ve los detalles, la precisión, mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 28. David dio a Salomón, por otra parte, míreme un minuto, deje su dedito ahí, era un vivo Salomón, ¿eh? Le dieron todo. Porque mire lo que dice ahí. David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en donde, en mente, para los atrios de la casa de Jehová, para todos los canales alrededor, para la tesorería de la casa de Dios, para la tesorería de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Con la exactitud. Todo lo que tenía en mente se tomó el trabajo de hacer el plano. Él tenía los planos de las cámaras, los planos de la tesorería, los planos del templo. Tenía todos los planes con una precisión que asombra. Y fue a Salomón delante de todo y le dijo, acá tenés los planos. Ni siquiera tuvo que pensar en qué hacer. Tenía hasta los planos. Diga conmigo, eso es precisión. Con esa actitud. Me impacta la vida de David porque no dejó librado nada al azar. Hasta el sacerdocio. Los que estuvieron conmigo en las clases bíblicas hemos aprendido, no me voy a meter hoy, hemos aprendido de que David con Samuel fueron los que dirimieron el ministerio sacerdotal. Y David y Samuel pensaron en la posibilidad de que los levitas, cómo tenían que hacer los turnos de los sacerdotes, cómo se tenían que instrumentar los turnos. ¿Sabe usted que los levitas tenían turnos para cantar, turnos para profetizar? Ellos venían por familias y por familias se congregaban en la casa de Dios. Y ahí estaban en la casa de Dios bendiciendo. David hizo hasta los planos. Esa precisión me habla de un hombre cuidadoso, sumamente cuidadoso de lo sagrado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos andan hablando de que yo soy pesado.
Ya sé quiénes son. No, Ángel es insoportable. Yo escuché eso, ¿eh? Y tengo los nombres. Ser cuidadoso de los planes y de la obra de Dios te lleva a la singular particularidad de que si esta partitura tiene que estar aquí, no hay razón de ser para que esté acá. Por eso hoy en presencia de todos ustedes les digo lo que siempre le he dicho en privado a Gustavo: cada vez que me deje un papel ahí arriba, lo rompo. Y esto todavía no lo rompo porque no es mi jurisdicción. Cuando te toca ministrar, ¿sabe que los levitas hasta se cuidaban la dieta antes de ministrar? ¿Puedo o no gustó? ¿Cómo se tenían que vestir? Tenían vestiduras con ornamentos sagrados que ellos tenían que preparar exclusivamente para la hora de la ministración. Sus instrumentos tenían que estar consagrados, dedicados, y no podían tocar sus mismos instrumentos para otra música que no sea la consagrada. Hoy da lo mismo, ¿sí o no? Si hace calor venimos en bermuda, da lo mismo. ¿Qué? ¿Soy un religioso? ¿Qué? No, no estoy contra eso. Dios le dice a los levitas: cubrirás tu desnudez. Cuando subas por los atrios, cubrirás tu desnudez. ¿Por qué razón tengo que ver tus cardos de este tamaño? Usted dice, es tan así. Puede ser tan así. Porque si entraríamos en la reglamentación, haríamos un montón de cosas que no tendríamos que hacer. Lo que Jesús anuló es el espíritu de la ley, pero no el concepto. Hasta nuestra ropa tiene que ver al momento de ministrar. ¿Qué significa? ¿Que te pongas una sotana? No. Pues usted no puede venir a la casa de Dios de la misma manera que va a cualquier lado. Báñese por lo menos. Si hay algunos que ni se bañan, cochinos. Báñese, perfúmese. Viene a la casa de Dios. Cada detalle tenía que ver. No es un día más, es un día especial. Número 3, sus prioridades estaban claras. David tenía prioridades claras. Diga conmigo, prioridades. Nadie como él entendió lo que significaba lo importante o lo trascendental. Nadie más que él identificó lo importante y trascendental a lo superficial y momentáneo. Siempre fue así en su vida. Prioridad. Anterior a algo respecto a otra cosa, en tiempo y en orden. Anterioridad o procedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello. Diga conmigo, prioridad. No está muy contento, pero diga, prioridad. Usted tiene que saber cuáles son sus prioridades. Y si a usted le interesa saber cuáles eran sus prioridades, vaya conmigo al Salmo 27. Lo voy a hacer trabajar un poco. Total, hoy es domingo al mediodía. Tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso amo las reuniones de la mañana. Puedo predicar 2-3 horas sin problema. El problema, como me dijo un día Jorge, el problema es que te quedes solo. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de temorizarme? Eso ya lo decimos de memoria y hasta nos encanta. ¿Cuánto le gusta esa palabra? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. De ahí surge el término que te sacan el cuero. ¿Usted quería una base bíblica de por qué te decimos que te sacan el cuero? ¿A cuánto le sacaron el cuero alguna vez? ¿Cuántos ya no tienen cuero? Ahí usted tiene el fundamento bíblico. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Dice que se juntaron contra mí para comer mis carnes. No vaya a ser cosa que el domingo al mediodía, cuando se va de acá, usted se vaya a almorzar pastor, ¿verdad?
Mire lo que dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré en mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he determinado, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué dice ahí? Una cosa he demandado. Yo necesito estar en la casa de Dios. Yo los miércoles a la mañana me levanto como todos los días, 4:30, 5 de la mañana, y cuando me levanto casi al borde de la resurrección, me acuerdo que a la noche me junto con los hermanos a orar. Ya mi día cambia. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para meterme adentro, para profundizar. Mire lo que dice David, para inquirir en su santo templo. Por eso nos congregamos. Y nuestras prioridades tienen que ser esas. Yo doy gracias a Dios que mis padres tuvieron prioridades exactas. No nos aflojaron ni en pleno invierno. Gracias, mamá. Y en mi época teníamos cara adoradores, hermano, que eso sí que era sacrificio de alabanza. Hay un pastor que algo le entendí en toda mi vida. Hay otro que casi entendí un poquito más y hay uno que nunca le entendí nada. Sin embargo, a la casa de Dios, ¿qué tenía que ver? Prioridades, diga conmigo, prioridades. Vaya conmigo al Salmo 23, ese que usted conoce de memoria, está ahí a la vuelta. El Salmo 23, en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos, ¿qué dice ahí? Días. Hay gente que se toma vacaciones de iglesia. ¿Usted no sabe eso? Moraré por largos días. Venga a la casa de Dios, porque ahí usted va a renovar sus fuerzas, ahí Dios se va a manifestar, ahí usted va a vivir la presencia de Dios. Vaya conmigo al Salmo 65. Verso 1, tuya es la alabanza, Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten ¿dónde? Bienaventurados, felices. La verdadera traducción es extremadamente feliz el que habita en tus atrios. Para David, hasta el que estaba en el atrio era un afortunado. Sin embargo, los tiempos pasaron. Y como me dijo un día un viejo portero, lo peor que me pasó en la vida es ser portero de la iglesia. Hasta en los atrios. Para David era sumamente importante. Vaya al Salmo 84. Verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea, ¿qué dice ahí? Los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vaya al versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Escogiera antes estar a la casa de mi Dios que habitar en moradas. Diga conmigo, prioridades. David cuando los reunió, les habló, ¿qué dice ahí? Sincero, siempre sincero. Hay algo que impacta en David y que él siempre habló a corazón abierto. Nunca ocultó nada.
Hasta delante de Anatán él reconoció su error. Y delante de todo su pueblo se echó rostro al piso y se echaba tierra en la cabeza reconociendo su error. Escribe uno de los salmos más extraordinarios que usted pueda leer, el Salmo 51, cuando él confiesa su pecado y él le pide a Dios que renueve un espíritu recto, que renueve su corazón, que lo perdone de tanta maldad. David ahí cuando se está despidiendo en el capítulo 28 y 29, dice que le dijo a toda la gente: ustedes saben, yo tenía en mi corazón edificar casa, pero yo no hice conforme al corazón de Dios y Dios me dijo: tú no la edificarás. Él no podía disimular, él podía decir: miren, yo la casa la tenía que hacer, tengo todos los materiales, guardé todos los materiales, hice todos los planos, pero bueno, ya estoy viejito, ya no me da. Dijo la verdad. Y que Dios nos ayude a decir siempre la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo: yo no puedo hacer esta casa porque mis manos están manchadas de sangre. ¿Fue sincero? Siempre sincero. Supo presupuestarse. No anduvo a la deriva, no anduvo como rascando el tarro. No fue el improvisado que simplemente hizo lo que le vino a la mano. Se presupuestó. La Biblia nos enseña la importancia de presupuestarnos. ¿Qué es presupuestarte? Poner un supuesto previo. David se presupuestó y cuando él iba ganando a las naciones, dice que iba atesorando oro como piedras. Dice la Biblia que cuando iba conquistando naciones juntaba oro y plata y se fue presupuestando, y la Biblia nos dice que él fue guardando con el objetivo de construir la casa de Dios. Si usted me hace el favor de volver a Primera de Crónicas en el capítulo 28, mire lo que dice en los versículos siguientes. A mí me gustaría que usted me acompañe en el capítulo 28, verso 14. Dice que dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candelabros de oro y para sus lámparas, y en peso de oro cada candelabro y sus lámparas, y para los candelabros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa, el mismo modo de plata para las mesas de plata. Verso 17, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Mire lo que dice el verso 18. Además, oro puro en peso para el altar del incienso, para el carro de los querubines de oro, que son las alas extendidas que cubrían el arca del pacto de Jehová. Hasta pesó el oro de las tazas, de los altares. Diga conmigo, el viejito tenía todo. Tenía todo para terminar. No le faltó ni siquiera el oro para las tazas. Los sacerdotes juntaban la sangre en tazas de oro. Tomaban el té con tazas de oro. Hasta la vajilla estaba preparada, hasta los altares, cada detalle presupuestado. Usted lo vio a David decir: ¿cómo vamos a terminar el altar del incienso? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Nos darán ahora 12? Diga conmigo, tenía todo presupuestado. Tenía su dedicación, su afecto era tan grande que se anticipó. Y no dio un solo paso en falso. ¿Cuántos bendicen a Dios por David? Dignificó su tarea, todo lo que involucraba hacerla. Léalo en su casa. Dice que él se para delante de Dios y delante de su pueblo y le dice: todo lo que está aquí, a ti te lo damos, Señor, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Ahí mírelo a David diciendo:
Tú nos encargaste que haríamos esta casa. Y ¿sabes qué? ¿Qué somos nosotros para hacer esta casa? No somos nada. Pero Dios nos determinó que hagamos la casa y vamos a hacer la mejor casa. Y yo bendigo a Dios porque Él sencillamente dignificó toda su tarea. Y eso hizo la diferencia. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Una de las palabras más fuertes que usted puede encontrar en la Biblia es la palabra profanar. La palabra profanar del hebreo tiene que ver con atravesar el umbral. Y tiene que ver cuando atravesamos el umbral de lo sagrado a lo común. La Biblia muchas veces dice que el pueblo profanó el santo templo de Dios o profanó los principios de Dios, y eso significa que atravesó el umbral y trasladó lo sagrado a lo común. David nunca atravesó ese umbral. Para él lo sagrado sigue siendo lo sagrado, y para nosotros lo sagrado debería seguir siendo lo sagrado. Voy a ir terminando. ¿Qué dice ahí? Mírenlo usted. Pagó el precio que otros ignoraron y que muchos disfrutaron. No solamente estoy dispuesto a preparar todo, sino que todo lo que logré, absolutamente todo lo que logré, yo lo entrego a Dios. A mí me impactó esa experiencia. A mí me impactó cuando David dijo eso. Porque David está diciendo, aparte de todo el oro, aparte de todo lo que he juntado, por mi apego por la obra de Dios, todo lo que tengo, toda mi fortuna, yo también la doy. Generaciones completas disfrutaron lo que muchos ignoraron. David tenía un afecto por lo sagrado, por lo consagrado, que logró, que dice ahí, perpetuarse. Présteme atención solamente 5 minutos más. Diga conmigo, David se perpetuó. Dígalo. ¿Cómo se perpetuó? Dejó una marca tan fuerte en la historia bíblica y en las crónicas de Israel como nación dignas de considerar. En primer lugar, recordado con ternura y que dice admiración. En el libro de Samuel, cuando lo tienen que recordar, lo recuerdan como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. El hombre que el Espíritu de Dios habló a través de él y que puso palabra en su lengua. No se sabe a ciencia cierta si fue el propio Samuel el que escribió su libro, pero el escritor, cuando va a hablar de David, lo menciona como el dulce cantor, el hombre que el Espíritu habló por él y que las palabras que hablaban eran palabra de Dios. Segundo, mira lo que dice ahí. Le atribuyeron una paternidad que es única. Dice la Biblia que cuando Jesús andaba sanando a la gente, todos decían, Jesús, hijo de ¿quién? Aún siendo Señor de David, Jesús fue conocido como el hijo de David. Ni siquiera como el hijo de Moisés, ni siquiera como el hijo de Elías. Jesús era conocido como el hijo de David. Y de hecho que cuando Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, dice que las multitudes decían, Hosana, bendito el que viene, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Hijo de Dios. Hosana. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Número 3, mira lo que dice ahí. Las llaves que abran y cierran son de Él.
Anoten su Biblia, búsquenlo en su casa. Isaías 22:22 y Apocalipsis capítulo 3, verso 7 habla de unas llaves. Isaías dice: y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, hablando del Mesías, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Apocalipsis, cuando habla de esto, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. O sea que a David le entregaron llaves que abrían y cerraban, y son conocidas como las llaves de la autoridad. Refleja el reino que Dios ha de mostrar a la humanidad. Eso usted lo encuentra en Jeremías, hablando del Mesías. Dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso. Israel reconoció a David como el rey justo. Era el rey que equilibraba justicia, y lo menciona como el reino de Dios sobre la tierra. Mire, el tiempo de la gracia para los gentiles estaría identificado con David. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15. Es uno de los judíos que dice que Dios iba a hacer volver y reedificar el tabernáculo caído de David. Y dice el libro de Hechos capítulo 15, verso 16, que el tiempo de la gracia sería como fruto de haber reconstruido el tabernáculo de adoración de David. Hoy el Espíritu Santo a la madrugada me decía: yo tengo la necesidad de adorar al Señor y estar un tiempo con el Señor. Y Él me hacía entender la importancia de adorar, porque en esa adoración prepara nuestro corazón para recibir lo más impresionante que podemos recibir, y son los dichos de Dios. Y cuando Dios habla del tiempo de gracia, habla de que Dios iba a reconstruir el tabernáculo caído de David. Mire lo que dice ahí. El Redentor lo menciona como parte de su genética. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, escuche esto. Cuando Jesús habla al final de los tiempos, dice: yo Jesús, préstele atención. Usted puede prestar atención a muchas palabras, pero cuando Dios habla de sí mismo, preste más atención. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje ¿de quién? Hasta Jesús se declara de la simiente de la genética de David. Ese hombre era increíble, hermanos. Terminó. Su final realmente es impactante. Dice la Biblia que murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón. Vale la pena amar lo sagrado. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena pagar el precio por lo sagrado. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana: ¿dónde y cómo está tu corazón? ¿Qué sentiste hoy cuando viniste a la casa de Dios? ¿Qué sentís cuando abrís tu Biblia? ¿Qué sentís cuando ministras al Señor? ¿Qué hay en tu corazón? David le dice a su gente: ustedes saben el afecto que yo tengo por lo sagrado. Yo estoy dispuesto a todo. ¿Cuántos en esta mañana estarían dispuestos a todo por lo sagrado? Cierre sus ojos, incline su rostro.